Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Mi nombre es Lourdes Lugo, pastora asociada de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, Bayamón, primera sección. Nuestros pastores Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Hoy estamos aquí para llevar el estudio bíblico del domingo, estudio dominical. Vamos a estar hablando acerca de Jeremías. Vamos a estar empezando la unidad número 2. En esta unidad muy poderosa vamos a estar hablando de Jeremías y de Ezequiel. Aleluya. ¿Todos tienen sus expositores? Amén. Vamos a empezar, como les dije, la unidad 2. Vamos a hacer una oración. Pastora, si nos pudiera llevar en oración. Amante Padre Celestial, venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor, por este nuevo día. Que gracias a tu misericordia, Señor, tú nos las das nuevas cada día. Padre Celestial, en esta mañana hemos venido a escudriñar tu palabra, a adorarte, Señor, a darte gloria y honra, porque solo tú, Señor, la mereces, Señor amado. Padre Santo, vamos ahora a comenzar la escuela bíblica. Mira a los que vienen de camino, tráelos con bien, Señor amado. Mira a los que están aquí, Señor, y los que han de escuchar por medio de Facebook, Señor amado. Permite, Padre Celestial, que toda ansiedad, Señor, sea calmada en el nombre de Jesús, se vaya, y que puedan estar atentos, Señor, a la voz de tu Espíritu, lo que tú nos quieras enseñar por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, reprendemos toda distracción y que esta palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil para tu gloria y tu honra. Mira a la maestra, Señor, sigue llenándola de tu unción, Padre Santo, y que seas tú administrándonos por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastora. Dios le bendiga. Como les dije anteriormente, vamos a estar hablando en la unidad número 2 sobre Jeremías, el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Estos son dos grandes profetas mayores, ¿verdad? Cuando hablamos de la profecía bíblica, el pensamiento de muchos viene al Apocalipsis, ¿verdad? Al fin del mundo y al juicio. Sin embargo, al estudiar a Jeremías y Ezequiel, es importante ver cuál es la función de un profeta. La función de un profeta es anunciar, más que predecir. O sea, un profeta no predice, un profeta anuncia. Dios usa los profetas para anunciar un mensaje de parte de Él, de exhortación, corrección, instrucción y para alertar al pueblo de Dios. Jeremías y Ezequiel, profetas mayores. Jeremías y Ezequiel fueron profetas mayores. Estos libros están llenos de simbolismo. Vamos a ver según vayamos estudiando las diferentes lecciones. Fuertes palabras de reprensión y exhortación. Aquí veremos importantes mensajes de esperanza en el Antiguo Testamento. Ellos comunicaron grandes mensajes de garantía de las promesas de Dios. Guardaban su cumplimiento en el futuro del pueblo de Dios, en aquel tiempo y ahora. O sea, todo lo que ellos profetizaban era para exhortación del pueblo de Dios en aquel tiempo y para también exhortación y edificación del pueblo de Dios en este tiempo. Vemos mensajes de redención, de obedecer la voluntad de Dios, mensajes proféticos para los que desobedecen como el rey Sedequías. El mensaje puede ser pertinentes hoy como lo fue en los años del exilio babilónico, cuando estos grandes profetas ministraban. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, durante la unidad acerca de estos reyes que no oían las voces de los profetas de Dios. Amén. Hoy hay llamados con dificultad, pero también veremos la provisión de Dios.
Muchos somos llamados y vamos a ver dificultad, ¿verdad?, durante ese llamado, pero tenemos que estar confiados en que Dios nos va a dar la provisión a lo que nos ha llamado. Había un pueblo en pecado de idolatría y los profetas fueron llamados a llevar un mensaje de Dios. Triste fue la consecuencia de aquel pueblo, ¿verdad? No escucharon lo que hablaban estos profetas de parte de Dios. Lo vamos a estar viendo en esta unidad. Vemos lo que significa seguir a Cristo y compartir su mensaje. Las bendiciones de los que toman esa decisión de seguir al Señor, a Cristo, y compartir el mensaje del Señor. Aleluya. Tanto Jeremías como Ezequiel ofrecieron grandes esperanzas para el futuro. Dios se compromete a restaurar. Si prometemos comprometernos nosotros también. Lo podemos ver cuando estamos antes de haber aceptado al Señor, ¿verdad? Como éramos y como nos ha cambiado la vida para bien, porque Dios se compromete a que tendremos las bendiciones, ¿verdad?, que Él ha prometido en su palabra, pero nosotros nos tenemos que comprometer también a obedecer, y a veces tenemos que dejar muchas cosas, pero es porque Dios así lo quiere, somos guiados por el Espíritu. Prometió un nuevo pacto y la esperanza de cielos y tierra nueva, no solo para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Tenemos una esperanza como un pueblo de Dios. La venida de Cristo, un recordatorio de la redención y una vida nueva, libertados del pasado. Ya el pasado no vive en nosotros. Reafirmamos una esperanza de la eternidad con Cristo. Viviremos y nos regocijemos en la presencia de Dios, porque la eternidad comienza aquí. La eternidad comienza cuando aceptamos al Señor. O sea, no tenemos que esperar ir al cielo para comenzar esa eternidad, comienza aquí. Por eso tenemos que cuidar nuestra santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cada día luchamos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque dicen, ¿verdad?, que el mayor enemigo somos nosotros mismos, y por eso nosotros tenemos que estar todo el tiempo sacrificando la carne, ¿verdad?, para poder seguir y obedecer lo que el Señor ha designado en su palabra. Pero es para bendición de todos, amén. Así que Jeremías y Ezequiel lo vamos a estar viendo, que ellos van a estar hablando acerca de vamos a ver unos simbolismos que especialmente en Ezequiel, cuando lo leemos decimos wow, pero qué cosa tan terrible, qué visión, pero cada cosa tiene un propósito y cada simbolismo tiene un motivo. Hoy vamos a estar hablando en la lección 6 del llamamiento de Jeremías en específico. El texto para el estudio es Jeremías 1, del 1 al 19. La verdad central, le voy a pedir a Isaías que lea la verdad central. Leo, Isaías. Santo. Estemos gozosos porque vamos a empezar una unidad muy interesante. Muy interesante. En estos tiempos se han levantado muchos profetas y nosotros tenemos que reconocer esos profetas. Dicen que el profeta tiene el oído en la boca del Señor. Amén. Isaías, lee la verdad central, por favor. Dios se empodera a través del Espíritu Santo a aquellos que llaman al ministerio del Evangelio. Aleluya. Dios llama, ¿verdad? Dios es el que llama a través del Espíritu Santo, aquellos que llevarán el ministerio del Evangelio. Todos sabemos que todos tenemos ese ministerio, ¿verdad? Porque todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que llevar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Hago un paréntesis para recordar que el mes de mayo es el mes del Evangelio. Amén. Estamos
haciendo diferentes actividades en el mes de mayo para evangelizar, aleluya, tanto en el concilio como también nosotros aquí en la iglesia, recordando que el último domingo de este mes, ¿verdad?, lo tenemos que guardar a las 4 de la tarde porque vamos a salir a evangelizar a la calle. Y del 21 al 22 tenemos el retiro de damas para evangelizar a esas damas, para que conozcan al Señor, amén. Versículo clave en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es Dios quien nos llama, y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y ese propósito Dios lo ha provisto desde el vientre de nuestra madre. Él nos ha mirado, así que nosotros tenemos que estar prestos y orar, ¿verdad?, para que el Señor nos dé la sabiduría de entender cuál es ese llamado que Él tiene para cada uno de nosotros, independientemente del de evangelizar, que lo tenemos todos, aleluya. Hoy iniciamos un estudio de Jeremías, uno de los más importantes profetas de la Biblia, debido a que su ministerio tuvo lugar durante el acontecimiento catastrófico que se le conoce como el profeta mayor. Ese acontecimiento catastrófico fue cuando Jerusalén fue destruida, ¿verdad? Fueron en exilio hacia Babilonia. Amén. Todos estamos familiarizados con la palabra vocación, que a menudo aplicamos a nuestro trabajo. Sin embargo, viene de la palabra latina vocatio, que significa literalmente llamamiento. En la Edad Media, la Iglesia enseñaba que solo el clero tenía una vocación o llamamiento sagrado. La Reforma Protestante introdujo una doctrina llamada el sacerdocio de todos los creyentes, la cual enseña que toda vocación es un llamado sagrado de Dios. Jeremías fue llamado a ser un profeta, pero usted y yo también tenemos un llamado de Dios. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que todos tenemos ese llamado de parte del Señor, que tenía el espíritu innecesario. O sea, todos tenemos que tener esa comunión con el Señor, para que el Señor nos pueda mostrar cuál es nuestro llamado. La Biblia solo reconoce como legítimos profetas a aquellos que han recibido un llamado divino al oficio profético. En el Antiguo Testamento incluye varios relatos de tal llamado. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente es un ejemplo. Lo podemos encontrar en Éxodo 3, lo podemos buscar, Éxodo 3, 1 al 5. Pueden hacer preguntas durante la clase, alzar la mano, comentar. Si algo se me queda, ustedes pueden comentar. Ok, vamos a estar leyendo entonces Éxodo 3 del 1 al 5. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó... Ay, perdón, el micrófono. Gracias, pastora. Leo, ¿lo tienes tú para que lo puedas leer? Éxodo 3 del 1 al 5. Entonces le voy a pedir a Olga que busque Isaías 6 del 1 al 8, que sería después. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y lo vio en la raza ardida al salsa, perdón,
ardía el fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ya ahora y veré esta gran visión porque causa la raza ¿Por qué causa la salsa? La salsa nos quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios En medio de la salsa. De la salsa y dijo Moisés, él respondió, heme aquí, y dijo, no te aseguro. Acerques. Quizás tú calzado y tus pies, porque el lugar en que tú estás en la tierra santa es. Ok, voy a leer el 4 y el 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa, es. Ahí podemos ver el llamado que tuvo Moisés a través de una zarza ardiendo, como es la visión que tuvo Isaías del Dios exaltado, alto y sublime. Oiga, ¿nos puedes leer Isaías 6, 1 al 8? Estamos viendo aquí los llamados, ¿verdad? De estos dos hombres de Dios que fueron usados poderosamente de parte del Señor como instrumentos de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que después de esa visión de Isaías se cede y se entrega al Señor y dice, heme aquí, envíame a mí. En el llamamiento de Jeremías era el profeta hebreo que vio la nación de Judá descender hasta que fueron llevados en cautiverio por los babilonios. Miraba y lloraba mientras veía el templo que había sido destruido. Por eso le llamaban el profeta llorón. Aleluya. Podemos ver esto, lo pueden apuntar en el 9, Jeremías 9:1, y vamos a buscar Jeremías 20:9. Quien primero lo tenga y me lo pueda leer. Jeremías 20:9. Pastora, leo la pastora. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que cuando Jeremías habló al pueblo de Dios y vio que no pasaba, ¿verdad?, lo que él estaba hablando, o el rey creyó a otro profeta y no a él decía, mira, pues no voy a hablar más lo que el Señor me diga, no lo voy a hablar más, no hablaré más en su nombre. Pero había algo dentro de él
sabemos que es el Espíritu Santo, que ardía en su corazón. Bueno, realmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque este es en el Antiguo Testamento. Pero había algo, y era que Dios le había hablado y él sabía que era el Señor quien le había hablado, y eso lo hacía sufrir. El no querer hacer las cosas, y sabía que las tenía que hacer porque era un llamado del Señor a que las hiciera. Jeremías comenzó su ministerio cerca de 70 años después de Isaías. Tema principal de sus profecías a Judá: la venida de la cautividad. Dios juzgará el pecado del pueblo, y también una de la profecía era que también serían recompensados los justos. Se tuvo que enfrentar a los sacerdotes hipócritas, a los falsos profetas y reyes corruptos. Imagínense ese hombre que fue llamado, ¿verdad?, en su juventud, él tener que llevar ese ministerio enfrentándose a los sacerdotes, a los falsos profetas y a los reyes. O sea, tenía una encomienda bastante fuerte, y era ¿verdad?, de justificar quizás el temor que él tenía de hablar lo que Dios le decía. Pero en algún momento él se empoderó de esa palabra que Dios le había dado y tuvo valentía. Lo vamos a ver más adelante. El libro comienza con el llamado de Jeremías, un libro que habla del juicio de Dios con el pueblo rebelde. Parte de su profecía se centra en un futuro lejano, cuando el antiguo pacto será reemplazado por el pacto nuevo. ¿Quién me puede buscar? Jeremías 31. Jeremías 31, del 31 al 34. El primero que lo tenga, la pastora. Gracias, pastora. Escuchen bien He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarnos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aleluya, santo, ¿verdad? Podemos ver aquí lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Jesucristo vino, aquí está hablando acerca de ese pacto. El pacto de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se rasgó el velo, y somos, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de llegar hasta el Señor, ¿verdad? Sin necesidad de ningún mediador, sino directamente al Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Y Jehová perdonará toda la maldad que hay en nosotros, y no se acordará más de su pecado. Amén. Esto es una profecía mesiánica. Aleluya. Vemos aquí como Jeremías, como hablamos al principio, estaba prediciendo para ese tiempo, pero también estaba dando una profecía, anunciando algo para el futuro. Este libro lo tuvo que escribir nuevamente después que fuera destruido. Él escribía, y en algún momento, en Jeremías 36, 21 al 23, y esa misma persona me dé 36, 32, vamos a ver por qué él tuvo que volver a escribir. Y podemos ver que a veces cuando leemos el libro de Jeremías como que no hay una concordancia, y es porque tuvo que nuevamente volver a escribir lo que ya el Señor le había dado.
En Jeremías 36, 21 al 23. Lo voy a buscar para leerlo. Jeremías 36. Cualquier pregunta, alzan la mano. Jeremías 36, 21. Ok, dice: el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escribir y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que el brasero había. Ahora voy a leer el 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas palabras semejantes. O sea, podemos ver aquí, como explicamos anteriormente, el rey de Judá, cuando le estaban leyendo las profecías, lo que había escrito Jeremías, él lo cogió, lo rompió y lo tiró al fuego. ¿Qué pasa? Que entonces Jeremías tuvo que nuevamente volver a escribir eso que el Señor le había dado. Por eso dice, y a veces oímos que tuvo que escribir nuevamente el libro, no es que escribió algo diferente. Podemos ver que no es todo similitud en el libro, pero es porque tuvo que él acordarse. Amén. Eso es como si el Señor nos diera una palabra, nosotros la escribimos y después la vamos a contar, no tenemos lo que escribimos y tenemos que tratar de recordar, y quizás las palabras no sean las mismas, pero es el mismo mensaje. Algo así. Jeremías, a pesar de tener un buen corazón y ser una persona tierna, tuvo que ser fuerte y firme como hierro. Lo podemos ver en Jeremías 1:18. ¿Quién me puede leer Jeremías 1:18? Corte. Porque aquí yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra. Amén, amén. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que él tuvo que llevar ese mensaje con firmeza, aún sabiendo que podría ser privado de su vida o encarcelado. Hablaba lo que Dios le mandaba que hablase, comprometido con Dios y con su llamado. Aleluya. Ok. ¿Dónde está Leo? Ok. La pastora nos pide que Jorge vuelva a leer nuevamente Jeremías 1:18 con el micrófono para que se pueda oír a nuestros hermanos que están en el internet, en el Facebook, para que puedan escuchar la palabra. Porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Amén, amén. Ahí podemos ver, ¿verdad?, como explicamos, la firmeza que el Señor le dio y la firmeza que el Señor nos da a nosotros. Cuando entendemos cuál es nuestro llamado, tenemos que estar firmes en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, porque no es algo que sea humano, es un llamado que es divino, es de parte del Señor. Y como pudimos ver en este profeta Isaías, vamos a estar viendo, él era muy joven y tuvo temor, ¿verdad? Y dijo, yo que soy tan joven, ¿cómo voy a llevar una palabra al pueblo de Israel y una palabra tan fuerte, ¿verdad? Pero lo hizo. Vamos a ir a la parte 1, al llamamiento del misterio profético, llamamiento divino, elección divina, en Jeremías 1, del 1 al 5, Teresita.
llegue Leo. Deja que le llegue bien. Jeremías 1, del 1 al 5. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de los días, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Ya? No, hasta el 5. Hasta el 5. Ajá. Lee el 3, hasta el 3. Ok. Ajá. Le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 15. Amén, amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El misterio profético, el misterio profético debe ser un llamado divino, no debe ser elegido por voluntad propia ni por voluntad de hombre. No depende del ser humano, depende de Dios. Podemos verlo en Hebreos sobre el sacerdocio, Hebreos 5, 4. René, ¿nos puede buscar Hebreos 5, 4? En lo que René lo busca, esto explica el llamado profético de hoy. Dios designa no nosotros a quienes queremos, sino hay una protección divina. Vemos como dijo Jeremías más adelante. Y entonces le voy a pedir a Diana que busque Jeremías 23, 21 y 22. Vamos primero a René en Hebreos 5, 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que no es por voluntad de nosotros, ni por voluntad de ningún hombre, es un llamado de Dios. Si no hay protección divina, pues vamos a estar leyendo en Jeremías 23, 21, 22 acerca de los profetas falsos. Bien. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos cogían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén, amén. Podemos ver ahí, ¿verdad?, como estos profetas se adelantaron a ir y hablar según su voluntad, no, o según lo que ellos entendían por su conocimiento, no por voluntad de Dios. El llamado de Jeremías fue desde el vientre de su madre. Dios había trazado un plan para la vida de Jeremías, como ha trazado un plan para la vida de ustedes y para la vida mía. Si obedecemos y somos guiados por el Espíritu, ese plan se llevará a cabo. Muchas veces nos da miedo, ¿verdad?, como lo tuvo Jeremías, pero tenemos que estar firmes y empoderarnos de esa palabra que nos da el Señor, de que Él siempre estará con nosotros. Él no nos va a mandar a ningún lugar si no nos ha preparado antes. El llamado de Jeremías traería un propósito de Dios de hablar a su pueblo. Jeremías era el instrumento de Dios que Dios usaría. El llamado era difícil para Jeremías. Los llamados de hoy en día también son difíciles. Traería propósito.
Hoy en día todos los llamados que tenemos también tienen un propósito de Dios, pero también dificultad y sufrimiento. Mire, todo lo bueno cuesta, todo lo que nos trae bendición cuesta. Comprar una casa es una gran bendición, ¿verdad? Pero cuesta muchos años de trabajo. Tener una profesión es una bendición, ¿verdad? Porque adquirimos una ganancia a través de esa profesión, pero cuesta años de estudio. Las cosas del Señor son por la gracia de Dios, pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, y la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo, amén. Así que tenemos que esforzarnos. No todos son llamados a ministerio en las iglesias, ¿verdad? Pero sí hay ministerios seculares. Pongamos de ejemplo un maestro. ¿Cuánta bendición puede ser un maestro en una escuela? Un maestro cristiano que lleve sí la enseñanza de los niños, pero que también pueda enseñar también acerca del amor de Dios, amén. Los negociantes, ¿verdad? Los negociantes, los médicos, cuántas vidas salvan los médicos, eso es una bendición. Y los padres de familia, no hay mayor profesión que el Señor le agrade que los padres de familia, porque es el principio de todo, la familia, amén. Y nosotros como familia tenemos que enseñar a nuestras familias a ir en los caminos del Señor. No es fácil, todos hemos experimentado en algún momento, ¿verdad?, tener algún encontronazo con algún familiar cuando le hablamos de la palabra, pero Dios está ahí con nosotros y esa semilla es sembrada, así que eso es un ministerio que es dificultoso, que es sufrido, pero tiene recompensa. Tenemos que aceptarlo y reconocer que no es para la gloria de nosotros, ¿verdad?, sino para la gloria de Dios. Ahora vamos a estar leyendo Jeremías 1 del 6 al 10. Sería resistencia y seguridad de Jeremías. Está en la página 42. Si nadie lo tiene, pues lo leo yo. Jeremías 1 del 6 al 10. ¿Sí? La pastora. Vamos a estar casi todo en el libro de Jeremías, así que manténgase en el libro de Jeremías para que puedan participar también de la clase. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Podemos ver en ese verso 10, ¿verdad?, como el Señor le dice que lo ha puesto sobre naciones, sobre reinos. O sea, Él sobre los reinos, es Dios quien estaba guiando a Jeremías. Y todos sabemos que primero es Dios y todo lo demás viene por añadidura. Y le dice que será para arruinar, para derribar, porque había un mensaje fuerte para el pueblo de Israel. Pero también dice que para edificar y para plantar. Aleluya. Así es el Señor. Así nos guía el Señor. Como muchos otros siervos, Jeremías anhelaba de tomar el manto de profeta, no anhelaba, no anhelaba, él no deseaba. Fíjense que él dijo: soy niño, ¿cómo me vas a mandar a mí, verdad? Era consciente de los peligros que acompañaba ese llamado. El ministerio no se comienza con liviana o calmada o suave. El ministerio se comienza fuertemente. Cuando somos llamados por Dios debemos depender de Él, pero Él cumplirá ese llamado, porque toda la gloria es de Dios. Cuando somos llamados, no dependemos de nosotros ni de lo que nosotros podamos hacer. Nosotros nos esforzamos, pero ese llamado depende de lo que Dios quiera hacer. La respuesta inicial de Jeremías al llamado de Dios fue
una objeción. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven, como lo vimos en Jeremías 1:6. Hay similitud entre las respuestas de Jeremías y la comisión de Dios y la de a Moisés en Éxodo 4, del 10 al 12. Lo voy a leer yo para un poquito el tiempo. 4, del 10 al 12. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aleluya. Podemos ver ahí, ¿verdad?, como él le contestó a Moisés. Ambos pidieron que se les librara de tal responsabilidad porque no sabían hablar bien. Jeremías en su juventud e inexperiencia, y Moisés por su falta de elocuencia al hablar. Se dice que era tartamudo, ¿verdad? En ambos casos Dios no aceptó sus razones. A Moisés respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Amén, como diciendo: si yo te hice la boca, yo voy a poner lo que tú vas a hablar. Enfatiza que el Creador no está limitado por la habilidad y la capacidad de sus instrumentos. Dios no se va a limitar por lo que nosotros podemos o no podemos hacer, porque estamos como instrumentos de Él bajo su poder. Aleluya. Dios le dio confianza y seguridad a Jeremías, tocando su boca y diciendo: he puesto mis palabras en tu boca. Dios prometió fortalecer la habilidad de hablar a Jeremías, capacitándolo así para cumplir su llamado. Y todos sabemos que a Moisés le dio su hermano Aarón para que pudiera hablar al pueblo, ¿verdad? Porque Dios siempre nos va a dar también esa ayuda, esa persona que va a levantar nuestras manos y nos va a ayudar a seguir hacia adelante cuando quizás en algún momento nos podamos ver débiles. Dios nunca pide a las personas que hagan algo sin apoyarlas para cumplir ese llamado. Les da un Espíritu Santo y las pone a la altura de la tarea. Dios apoya el llamado. O sea, lo primero que nos da es, cuando aceptamos al Señor, es el Espíritu Santo. Amén. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos hacer cosas, ¿verdad?, en el cumplimiento del Señor, porque es Él mismo quien nos está guiando. Amén. Ahora vamos a pasar a la parte 2, unas ramas de almendro. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, las diferentes señales que tuvo Jeremías. En Jeremías 1, 11 al 12. Lo voy a estar leyendo yo para adelantar un poquito. Amén. Y Jehová le respondió, adiós, sí, Jeremías 1, perdonen, del 11 al 12. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron estoy leyendo en Éxodo, perdónenme, Jeremías 1, 11. Ahora sí. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aleluya. Siempre que a alguien se le encarga una tarea, sería difícil una persona querrá saber que cuenta con el respaldo de quien ha confiado en él o en ella. Siempre cuando nos ponen una tarea, ¿verdad?, nosotros esperamos que esa persona que nos dio esa tarea nos apoye en todo. En la primera de 2 visiones, Dios le mostró a Jeremías que así como lo estaba llamando, también iba a proveer para Jeremías en su ministerio.
Aleluya. Dios habló a Jeremías, fue a través de visión, y en esta parte de la narrativa del llamado Jeremías, Dios le dio dos visiones. La primera visión, Dios le mostró el almendro, y él le preguntó, ¿qué es lo que ves? O sea, el Señor le preguntó, ¿qué es lo que ves? Dios le explicó así, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes a través de ti. ¿Amén? Si bien es difícil entender la conexión de nuestro idioma, el término hebreo para almendro, que sería yaher, espero haberlo dicho bien, fonéticamente es muy parecido al término para observar, yoher, por lo que este juego de palabras enfatiza el punto que tenía esa visión. La visión sirvió para una palabra de aliento y garantía de que la profecía de Jeremías no fallaría, porque Dios velaría para garantizar su cumplimiento. Por lo tanto, el joven y reacio profeta comunicaría el mensaje de Dios con valentía, sabiendo que el Señor estaba comprometido con su cumplimiento. Saber que Dios ciertamente honraría las declaraciones de Jeremías habría sido extremadamente importante para el profeta. O sea, podemos ver, ¿verdad?, que el Señor le dio la visión del almendro para que él pudiera ver que él siempre estaría pendiente de él. Amén. Dejándonos llevar por esta similitud de estas palabras de almendro y observar. Amén. Ahora vamos a ir a la segunda visión, que es una olla de agua ardiente. Estamos en el Jeremías 1, del 13 al 16. Y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las naciones de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Aleluya. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la dioses falsos, de la idolatría a otros dioses. Si bien la primera visión de Jeremías le fundió seguridad de que Dios lo apoyaría para el mensaje profético, una segunda visión reveló la sustancia del mensaje y el ministerio de Jeremías. El Señor le explicó a Jeremías que en esta olla hirviendo presentaba pueblos y reinos que vendrían desde el norte y que un día invadirían a Judá y sitiarían a Jerusalén. Se habla de Babilonia, la ciudad principal de la región de Mesopotamia y homónima, el imperio babilónico. Babilonia estaba casi al este de Judá, pero debido a las vastas extensiones del desierto de esta región, los invasores de Mesopotamia venían del norte. Enfoque principal del ministerio de Jeremías, las amenazas babilónicas y cómo deberían responder a ellos los líderes de Judá. La olla hirviendo se derramaría desde el norte y fluiría sobre los líderes y el pueblo de Judá, causando dolor y destrucción indecible y finalmente el exilio. O sea, podemos ver por qué él estaba tan triste y estaba tan el profeta llorón con tanto sentimiento, porque él sabía que lo que él estaba hablando habría de acontecer. Vamos a ir a la parte 3, aliento y empoderamiento divino,
una comisión en Jeremías 1:17. Tú pues ciñe tus lomos, levanta y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Wow, el Señor lo envía y le dice, no temas, porque si no el quebrantado vas a ser tú. Así que tenía que ponerse firme, ¿verdad? Y hacer sí o sí lo que el Señor le mandara. Como un buen entrenador y oficial de mando, el Señor le dio a Jeremías sus órdenes de marcha. Le dijo al profeta lo que quería que hiciera y cómo debía hacerlo. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando el Señor manda, da instrucciones exactas. Así lo hizo para el templo, así lo hizo a Noé para el arca. O sea, son instrucciones exactas. Esta misma orden de marcha se puede aplicar a los mensajeros de Dios hoy. O sea, el Señor todavía hoy manda y da instrucciones exactas. Prepárate a la luz de la gravedad del mensaje de Jeremías. Dios le ordenó que se preparara para hacer frente a la oposición inevitable que vendría. Jeremías necesitaba prepararse emocional y espiritualmente. Todos los que tienen llamado, todos los que han aceptado el llamado del Señor, tenemos que prepararnos espiritualmente con la palabra de Dios, en oración y en ayuno, pero también nos tenemos que preparar emocionalmente y tenemos que preparar a nuestra familia y a nuestra los cercanos, las personas que están cerca, todo lo que esté cerca de nosotros. Tenemos que prepararlos porque hay que seguir el llamado del Señor. Voy a leer Jeremías 15. Si voy un poquito rapidito es por el tiempo. Jeremías 15, 10 y 10 al 21. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en prestado, y todos me maldicen. Esto es Jeremías hablando. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro y el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a las reviñas sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te daré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arde sobre vosotros. Ese es el Señor hablando. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, ahora está Jeremías, y visítame, y véngame de mis enemigos, No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro ofrenda. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa lusuria, como aguas que no establecen. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y no tú a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo para guardarte y para defender, dice Jehová. Gloria a Dios, qué esperanza tan bonita, ¿verdad? Cuando podemos tener esa confianza de que Dios estará con nosotros, que Dios restaurará lo que se había dañado,
y que el precio que paga el Señor, ¿verdad?, para los que a Él vienen, ¿verdad?, los que se convierten a Él, es de bendición, y que nos hará firmes, fortalecidos en Él, y que venceremos al enemigo. Sabemos que venceremos al enemigo porque ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Así que voy a cortar un poco la clase. Un compromiso, una responsabilidad de dos partes. Debemos estar comprometidos con la obra de Dios que nos ha llamado, pero al mismo tiempo Dios se compromete con nosotros, como lo hizo con Jeremías y con todos los hombres de Dios que Él llamó, que estaría presente siempre dándoles la fortaleza que necesitarían y el cuidado. Dios le advirtió a Jeremías que los gobernantes, los sacerdotes y el pueblo se opondrían a su predicación. Había un precio por la obediencia, había que pagar un precio por la obediencia. Nosotros nunca podemos olvidar eso. Dios es un Dios de amor, y cuando Él nos llama, Él nos capacita. Pero está la maldad del hombre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que cuando tenemos un llamado, también, como dije anteriormente, tenemos que fortalecernos espiritualmente. Jeremías debía convertirse en una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce. En esas palabras había de comprometerse a su llamado y mantenerse firme contra la resistencia. No podía cambiar la palabra que Dios le había dado. Nosotros tampoco podemos cambiar la palabra que Dios nos da. No, Dios no habla 1, 2 y 3 veces, Dios habla una sola vez. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando, porque nos está dando instrucciones. Nunca es fácil enfrentar solo la opinión popular. Eso lo vivimos, ¿verdad? Todos lo vivimos como cristianos. El apoyo y la aprobación de aquellos que más significan para uno es importante. Necesitamos ser aprobados por el hombre, pero mucho más ser aprobados por Dios. Porque nosotros somos aprobados por el hombre, amén. Recibimos diplomas y recibimos cosas, pero la aprobación de Dios, esa es la que nosotros siempre debemos de desear y estar seguros que es Dios quien nos ha llamado, porque Él es quien nos va a capacitar y nos va a ayudar. En la postura, ¿verdad?, que tenía Jeremías era difícil, como dije anteriormente, pero vamos a recordar la reforma de Martín Lutero, especialmente su citación para parecer ante el emperador del Sacro Imperio Romano de la dieta de Wort, yo no sé mucho inglés, en 1521, para defender su enseñanza de la justificación por la fe y otras enseñanzas de la reforma. Todos conocemos, ¿verdad?, la reforma de Martín Lutero. Cuando se le pidió que se redactara bajo la amenaza del martirio, se dice que dijo: no puedo ni me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa así que me ayude Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que tener como ejemplo a Jeremías, Martín Lutero, Moisés, todos estos hombres que estuvieron guiados por el Señor, haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Necesita este tipo de determinación, la necesitamos. Fue fortalecido en un compromiso por la promesa de Dios, de que Él estaría ahí, como lo hizo con Josué, en Josué 1:9, que le dijo: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Amén. El llamado de Dios no es solo para los profetas del Antiguo Testamento. El llamado de Dios es para hoy, para aquí, para nosotros. Aleluya. A veces el propósito será difícil de aceptar e incluso puede resultar intimidante. Ese reto que tenemos. Sin embargo, si obedecemos, Él estará con nosotros, nos capacitará para hacer lo que Él nos pide y se cumplirá. Todo lo que Él nos mande, nosotros somos el instrumento, Él es el que va a hacer.
Así que hermanos, yo les exhorto, si alguno de ustedes tiene en su corazón, como dice Jeremías, ardía fuertemente en mi corazón, ardía, tome conciencia, ore y pídale al Señor para que sea guiado, para que Dios lo pueda llevar a ese llamamiento que Él quiere, ¿okay? Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios va a hacer, porque a veces el negarnos a algo que Dios nos manda a hacer, quizás podemos estar privando a alguien de recibir la salvación. Amén. Recordemos que mayo es el mes de la evangelización. Todos los 365 días del año tenemos que evangelizar, pero en este mes propóngase hablar a todo el que se pare al lado de usted. Háblele del Señor, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo con esa alma, con esa persona, y si usted en ese momento no puede llegar a que la persona diga acepto al Señor como Salvador, sembró una semilla. Una semilla que yo siempre digo que cuando la persona se acuesta y se queda pensando en eso que le dijeron, el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Porque no es por nosotros, es para la gloria de Dios y por el poder de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga. Esta fue la clase del domingo de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Como siempre dice nuestro pastor, aquí estamos a la orden. Todo el que no tenga una iglesia donde asistir, aquí estamos, le recibimos con mucho amor. Y si usted ha aceptado al Señor a través de las redes sociales, vaya a su iglesia más cercana, lo indica que aceptó al Señor a través de algo que vio en las redes sociales, y sea discipulado. Aquí también lo podemos recibir. Estamos dando las clases de discipulado para la gloria de Dios. Y este año hay mucha promesa de que se llenará la casa para la gloria de Dios, que serán discipulados y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gloria a Dios. Aleluya.